interesar mucho el estudio, a algunos les va a interesar bastante, a algunos les va a dar mucho sueño porque van a decir, no entiende tanta Biblia y tanto esto, lo otro. Hermano, yo le pido que usted abra su corazón a la palabra de Dios y ponga entendimiento y póngale fe a lo que escucha, que el enemigo no le robe el mensaje, que el enemigo no le perturbe, ¿verdad? Así que vamos a Romanos capítulo 10, Romanos, vaya la carta de los Romanos, capítulo 10, no, Romanos 3, carta a los Romanos. Esta carta, hermanos, es escrita por el apóstol Pablo y dirigida a la iglesia que se encontraba en la ciudad de Roma. Por lo tanto, hermanos, aquí esta carta, hermanos, el apóstol Pablo habla bastante sobre lo que es la salvación, sobre eso, hermanos. Miren, lo tenemos, hermanos, y vamos a ir despacio para mayor comprensión. Y si tiene donde anotar, hermano, también vaya anotando. Dice Romanos capítulo 3, versículo 10. Vamos a leer hasta el 12. La palabra de Dios la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y dice así: como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, mi Dios, por tu palabra, por el mensaje. Te suplicamos, mi Dios, en el nombre de Cristo Jesús, que nos enseñes de tu palabra, que nos enseñes acerca de la importancia de ser salvos, de la salvación, Señor, y estar seguros si estamos dentro de tus caminos, mi Dios. Señor, habla a nuestros corazones, mi Dios. Te pido, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, que ministres este lugar, que me ayudes, Señor, a expresar lo que quieres enseñarle a tu congregación, Señor. Gracias te damos en el nombre de Jesús, amén y amén. Pueden tomar su lugar, hermanos. Bueno, miren, quise empezar con este versículo, hermanos. ¿Cuántos nos consideramos buenas personas? Así, honestamente, hermano. ¿Cuántos nos consideramos buenas personas? Amén, amén. Hay varios que somos buenas personas, ¿verdad? Pero dice que la palabra de Dios nos dice que no. No hay ni siquiera uno. No hay justos. Así dice el mensaje, así dice la palabra, que no hay ni siquiera uno. ¿Sabe por qué? Porque el pecado ha sido heredado, porque tenemos en nuestro corazón cierto grado de maldad. Entonces el mensaje, el apóstol Pablo dice, como está escrito, no hay justo, ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. ¿Acaso no se le hace difícil muchas veces buscar de Dios, mis hermanos? Fíjense que cuando se anda evangelizando, cuando se anda predicando, hermanos, no se habla, las personas no buscan. Porque hay tantas iglesias, hermanos, que si de verdad buscaran las personas de Dios, estuvieran llenas las iglesias. Hubiera tanta gente que estuviera. No, hay que ir a buscarlos para darle el mensaje. Pero eso está bien, hay que irlo a buscar, porque nadie quiere buscar de Dios. Cuando nadie cree, cuando nadie es creyente, hermano, cuando las personas no son creyentes, no buscan de Dios, no quieren. ¿Por qué? Por diferentes razones. Por su manera de vivir, porque dicen que hay mucho compromiso, porque no quieren cambiar, por diferentes razones. Y usted y yo, hermanos, pasamos por eso, ¿o no? O tal vez alguien nació en el Evangelio y nunca se alejó, nunca se apartó y sigue creyendo. ¡Qué bendición, hermano! Pero la gran mayoría, hermanos, la gran mayoría, siempre tuvimos eso de que no queríamos ir, de que no queríamos asistir, de que no queríamos buscar de Dios, hasta que Dios nos buscó y nos encontró y nos tocó, a muchos nos tocó para poder buscar de Dios. Pero hermanos, la pregunta aquí es, ¿soy salvo? ¿O se pierde la salvación, hermanos? Pero antes de todo eso, vamos a definir cuántos cristianos estamos en la casa de Dios. Amén. Somos cristianos. Ya le da pena contestar, hermano. No le dé pena. Somos cristianos, hermano.
Ahora bien, un cristiano no es una persona que haya dicho o haya hecho una oración. ¿Cuántos hicimos la oración de fe? Amén. Casi todos, ¿verdad? Hicimos la oración de fe. ¿Qué es la oración de fe? Que por cierto la oración en sí no se encuentra en la Biblia, sino que se ha estructurado, ¿verdad? En base a la palabra de Dios, la oración de fe. Entonces, cuando oramos nos dice: bienvenidos a la familia de Dios, bienvenidos, ahora usted es un hijo de Dios, es un creyente. Hermano, estadísticamente no recuerdo cuántos millones son los que se han ganado en el tabernáculo, ha ganado de almas aquí en El Salvador. Pero ¿dónde están todos esos millones? Se han ganado de almas es el que hizo la profesión de fe. ¿Dónde están todos esos millones? Quiere decir que el hacer la oración de fe no me garantiza que yo sea un cristiano, que yo no sea un seguidor de Jesús. Porque usted le dice a alguien, va pasando alguien y usted le dice: hey, mire, fíjese, y le da el mensaje de la salvación, quiere recibir al Señor Jesús, y tal vez por sacudírselo a la carrera, le dice: sí, está bien, mire, ya va a empezar el culto, quiere entrar. ¿Qué le va a decir? No. Y entonces, ¿cómo es que hicimos la oración de fe? Y esa persona puede decir: yo ya soy salvo, me dijeron que yo iba a ser salvo si hacía la oración de fe. Pero no hay ningún cambio, no hay un deseo, no hay ganas de ir a la iglesia, no hay ganas de buscar del Señor. Un cristiano es una persona que ha recibido por fe a Jesucristo y ha confiado totalmente en Él como su único y suficiente Salvador, y por lo tanto tiene el Espíritu Santo en Él. Amén. Amén. No solamente venir a la iglesia te hace cristiano. ¿Por qué le digo esto? Hace algunos años, hermanos, se congregaba aquí un hermano con nosotros. Hermanos, no se perdían los cultos. Venía martes, en esa época teníamos jueves, venía martes, jueves, venía domingo. No se perdía un culto. Ya tenía como un año quizás de congregarse con nosotros. Y de repente, hermanos, en un mensaje, en una predicación, yo hice el llamado para recibir al Señor Jesús. Y Él se puso de pie. Y todavía me quedé sorprendido yo, porque yo ya lo había visto, nos saludamos, Dios le bendiga, ¿qué tal? Se puso de pie que iba a recibir al Señor. Y después dijo y me preguntó: pastor, ¿y cómo es eso? Yo no entiendo. Entonces no hay garantía que el que esté aquí ya le entregó su vida al Señor. Porque, hermano, cuando el Espíritu Santo, cuando usted recibe al Señor Jesús y lo hizo la oración de corazón, hermano, y eso solo lo sabe el Espíritu Santo y usted. Yo no le puedo decir: este la hizo a la fuerza, este la hizo de mentira, este la hizo de verdad. No le puedo decir eso, hermano, porque no tengo la capacidad, nadie tiene esa capacidad. Ahora bien, cuando llegue el Espíritu Santo a nuestra vida, nos va a provocar el deseo de buscar de Dios, nos va a provocar el deseo de buscar su iglesia, nos va a provocar el deseo de leer la Biblia, de conocerle, nos va a dar el deseo de orar, aunque sea esas oraciones, mini oraciones express que hacen, que Señor te doy gracias, ya está dormido, pero por lo menos entiende y sabe que debe de buscar de Dios, que debe de venir a congregarse, que debe de venir y de leer la Biblia. Por lo menos tiene ese deseo, la fe, la confianza en nuestro Señor. Entonces, hermanos, a manera de introducción, hermanos, quiero que vaya al libro de los Hechos, capítulo 16, 31. Libro de los Hechos de los Apóstoles. Así se llama el libro. Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¿Saben, mi hermano? Quiero comentarle que yo me adueñé de este versículo. Cuando yo lo leí, dice aquí: cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa. Mi familia, estoy hablando de mis padres, de mis hermanos, el primero que convirtió al Evangelio fui yo. Y todos me veían como bicho raro, todos me veían como el raro de la familia. Y entonces
Y yo le hablaba y le predicaba a mi papá y mi papá no. Le hablaba a mi mamá y mi mamá no. Le hablaba a mis hermanos, nada. Entonces yo, leyendo la palabra, encontré este versículo y empecé a decirle al Señor, y yo con desconocimiento de la Biblia, el Señor, tú aquí dice la palabra, esto es, tú en tu casa serás salvo. Hermano, mire, hoy mi mamá le entregó su vida al Señor, se congrega aquí, cuando viene aquí pasa, aquí se congrega, hermano. Porque vive en San Miguel, pero cuando viene de visita, aquí viene a la iglesia, porque le entregó su vida al Señor. Mi hermano, mi hermana. Y así, hermanos, porque se agarraron de este versículo. Ahora bien, para entender lo de la salvación, hermanos, debemos de conocer cómo es que yo llego a ser salvo. ¿Cómo es que llego a ser salvo? ¿Y salvo de qué? Si usted cree en Dios, sabe también que existe el diablo, el enemigo, Satanás. Si usted cree en el cielo, sabe que también existe el infierno. Deje de andar creyendo eso que dicen, no, si el infierno aquí lo estoy viviendo yo, dicen algunas personas. No, si el infierno es esta casa, como solo peleando pasamos, este es mi infierno. No se parece nada a lo que es el infierno. Entonces, si creemos en eso, hermanos, sabemos que existe. Entonces, ¿salvos de qué somos? Salvos de una condenación eterna. Salvos de ir a ese lugar, a una condenación. Por medio de quien yo tengo esa, es a través de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, conozcamos de la palabra de Dios. Ahí mismo en Romanos, vea lo que dice Romanos 3:23. Para que vea, hermano, que aquí no la podemos dar de buena persona, de que yo no hago daño a nadie, porque aquí la palabra nos dice, mira, si vos también sos pecador. Y lo que dice Romanos 3:23. Esto, hermano, que vamos a ver, se le conoce como el camino de los romanos, o como el camino de la salvación, o la carretera de la salvación. Hermano, cuando usted vamos a evangelizar, o cuando usted quiere hablarle a alguien del Señor o de la salvación, con estos versículos que les voy a dar, hermano, usted ya le predica de salvación. Anótelos. Usted o subrayelos en su Biblia y téngalo cuando usted esté hablando con alguien, un familiar, y usted dice, ¿y cómo le hablo a este del Señor? ¿Y cómo le hablo a usted? Anote, subrayelo, y ahí póngale número 1, número 2, y ahí se va a ir ubicando bien bonito. Esos versículos son los que aparecen en los tratados para ganar almas. Bueno, dice Romanos 3:23, dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Quiénes pecaron, hermanos? Todos es todos. Recuerden que el Señor Jesús vino a morir por todos. Entonces, ahí empieza, ¿verdad? Cuando usted le dice a alguien, mire, fíjese que el Señor Jesús vino a morir por usted y que no sé qué. No, pero fíjese que yo no le hago daño a nadie, yo soy una buena persona. Pero mi Biblia, su Biblia no dice así. La Biblia dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y ahí empieza, ¿verdad? El camino de la salvación. Y luego, váyase a Romanos 6:23. Romanos 6:23. Un poquito más adelante, ahí en su Biblia, hermanos. Romanos 6:23. Está fácil hasta de aprendérselo, hermano. Entonces, recuerde, ¿verdad? Todo pecado. Ahora viene, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La paga del pecado es muerte. Quiere decir que cuando yo muera, pastor, ahí pagué todos mis pecados, ahí pagó el cuerpo, ahí quedó la muerte, pero la condenación, si no le ha entregado su vida al Señor, la condenación es allá abajo, condenación eterna. Porque el pecado está y mora ¿dónde? En la carne, y eso va a morir, hermano. Eso va a morir. Entonces dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva, oiga bien la palabra, dádiva, el regalo de Dios es vida eterna. ¿En quién, hermanos?
en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y ahí vamos predicando, ¿verdad? Y dice la palabra de Dios. Ahora váyase a Romanos 5:8. Romanos 5:8. Miren qué bonito, hermanos. El pecado, la paga del pecado es muerte, la dádiva de Dios, ¿verdad? Es salvación a través de nuestro Señor Jesucristo. Entonces viene Romanos 5:8, dice la palabra de Dios: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Aún siendo pecadores, aún siendo lo que fuimos en algún momento, hermano, Cristo, dice la palabra de Dios, muestra su amor. ¿Alguna vez usted se sintió que Dios no le ama? ¿Alguna vez se ha sentido alguien, quizás Dios a mí no me quiere? Por las diferentes circunstancias, quizás alguien por su familia, lo que está viviendo con su familia, por el hogar donde le tocó vivir, por el lugar donde le tocó vivir, por las malas experiencias que ha tenido en su vida, ha dicho: Señor, usted quizás a mí no me ama. Momento, hermano, momento. Una gran muestra de amor para con la humanidad de parte de nuestro Señor lo tenemos en este versículo. Porque siendo pecadores, Cristo dio su vida por nosotros. Ahí déjenlo, hermano, ya vamos a pasar el poco. Cristo murió por nosotros. Entonces, hermanos, y ahí dice Romanos capítulo 10. Estamos aprendiendo, hermanos. Amén, ¿verdad? Romanos capítulo 10, versículo del 8 al 10. Dice la palabra de Dios: mas ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Muy bien, aquí viene lo importante. ¿Y por qué hacemos la oración de fe? Aquí viene, hermano. Dice que si confesares con tu boca, número 1, que Jesús es el Señor, y creyeres, ¿a dónde? En tu corazón, que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Entonces quedémonos ahí en el versículo 9. ¿Qué es lo que debemos de hacer? Confesar que Jesús, mire, confesar, hablarlo, decir: Jesús es mi Señor. Por eso es que decimos: Señor Jesús, yo te recibo como mi Salvador, yo confieso que soy pecador. Entonces ahí estamos creyendo, ahí estamos poniendo nuestra fe en el Señor. Dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Muy bien, versículo 10, dice la palabra de Dios: porque con el corazón se cree, amén, para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Y ahí, ¿por qué debemos de confesar que Jesús es el Señor? Jesús es mi Salvador, hermanos. Jesús es su Salvador, amén. Amén. Ahora la pregunta es: ¿y es Jesús su Señor? Amén. ¿Es Jesús su Señor? Amén. ¿Es Jesús mi Señor? Porque si Jesús es el Señor, su Señor, usted se va a someter al señorío de Cristo. Usted se va a someter, se va a congregar, va a estudiar la Biblia, va a orar, va a tratar la manera de no fallarle al Señor, porque pecados, seguimos teniendo pecados, hermano, pero la diferencia es vivir en el pecado. Entonces alguien puede decir: pero pastor, miren qué pasó con aquel hermano que vino a la iglesia y se tuvo un tiempo y se fue, y viera cómo anda allá en fiesta, ahí anda haciendo el relajo, ahí anda haciendo esto, ahí anda lo otro, ya no se congrega nada. Muy probable, hermano, que nunca fue salvo. Probablemente nunca le conoció. Porque vamos a ver lo que va a producir la salvación en nosotros, o el Espíritu Santo en nosotros. Y vamos a ver, hermano, que la salvación es por gracia. Mire lo que dice Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9. La salvación es por gracia. Y esto también es un tema que da mucho de qué hablar.
porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Quédese ahí. Porque por gracia. ¿Qué es la gracia? Es un favor inmerecido de parte de Dios para con nosotros. ¿Se lo merecía usted? ¿Me lo merecía yo? Mejor le voy a poner yo de ejemplo. ¿Merecía yo ser salvo? No. Entonces, ¿qué viene el Señor y qué hace? El Señor me hace el favor de que Cristo pagara todo lo que yo tenía que pagar en la cruz del Calvario y quedaran y perdonaran todos mis pecados. ¿Quiere decir que después que yo le entregué mi vida al Señor ya nunca volví a pecar? ¿Cómo no? Claro que sí. Porque no hay santo, o sea, no hay santo en el sentido de que no hay ángeles, no han dicho, que no cometan errores, que no cometan pecados. Pero es que yo veo en la iglesia, pastor, fíjese que en la iglesia yo veo que la gente esto es allá y aquí, que no sé qué, que no sé cuánto. Hermano, a la iglesia venimos a que el Señor nos vaya edificando, nos vaya transformando la vida. Vamos siendo cada vez mejor, no mejores personas, sino nuevas criaturas en Cristo Jesús. Porque somos nuevas criaturas en Cristo Jesús. O sea que hay un cambio interior, o debe de haber un cambio interior, cuando profesamos fe en nuestro Señor Jesucristo. Entonces es un favor que no lo merecíamos. ¿Por medio de qué? Solamente creer en el Señor, hermano. Solo creer. Y esto es lo difícil para muchos. ¿Cómo es posible que no voy a hacer nada para salvarme? No va a hacer nada. Solo confesar que cree en el Señor Jesús. ¿Cómo es posible? No, yo no puedo creer eso. Pero es que yo veo que aquel fulano dice ser creyente, pero ahí anda de bolo, ahí anda de droga, ahí anda de aquí. Probablemente nunca le conoció al Señor. Probablemente nunca le conoció, hermano. Si no regresa a los caminos de Dios, nunca fue creyente, nunca puso a Cristo como Señor de su vida. Nunca lo puso. Entonces, seguimos. Dice, por medio de la fe, esto, por eso dice, no depende de usted, no depende de mí, sino que es un don de Dios. Mire el amor de Dios para con la humanidad. Mire lo que dice el siguiente versículo. No por obras. No por obras. No lo que yo haga. Me voy a portar bien o voy a hacer esto para que me salve. No, es que ya lo hizo todo Cristo, hermanos. Jesús lo hizo todo ya. Entonces, ¿para qué? Para que nadie se gloríe, para que nadie diga, es que yo como predico ahí en Taberna de los Santos, por eso voy a ser salvo, por eso soy salvo ya y tengo ganado el cielo. Es que yo como ofrendo, por eso ya voy a ser salvo. Es que yo porque ayudo a los pobres, también por eso. No es por eso, hermano. Esas son obras. Allá en Santiago dice que la fe sin obras es vana. ¿Qué significa? ¿Se contradicen? No se contradicen, mis amados hermanos. Lo que sucede es que como creyente, como hijo de Dios, yo debo de dar fruto, debo de dar obras dignas de arrepentimiento, ayudar, ser mejor persona, un mejor creyente. Por eso es un fruto de haber creído en mi Señor Jesucristo. Es un fruto o es algo que Cristo está transformando mi vida. Eso es. Entonces, bueno, somos salvos por gracia. ¿Qué implica, hermanos, que la salvación sea por gracia? Número 1, debe haber un arrepentimiento y dejar el pecado atrás y volviéndose a Cristo. Debe haber un arrepentimiento. ¿Qué es un arrepentimiento, hermanos? Que usted deja el camino que llevaba, se arrepiente, aquí vaya el camino de destrucción, me arrepiento, alguien me predicó, alguien me dijo, mire, el Señor Jesús vino a salvarle y a darle vida eterna y usted estaba en el camino de la perdición. Se arrepiente, sí, yo me arrepiento de mis errores,
Entonces me regreso y vuelvo a Cristo, o busco a Cristo. Siendo creyente, alguien puede también fallar al Señor y decir: Señor, me arrepiento de mis errores, Padre, y busca y regresa a Cristo, hermano. Esto, hermanos, también el arrepentimiento, hermano, debe ser pensado. El Espíritu Santo le pone a uno en la mente. ¿Se recuerda de el hijo pródigo? El hijo pródigo dijo: Padre, dame todos los bienes y me voy a vivir. Y se fue a vivir perdidamente, dice la palabra de Dios. Y ella vivió, hizo lo que quiso. Cuando ella se sentía quebrado, ella se sentía que no había esperanza para su vida, que dijo, volviendo en sí, dijo: allá en casa de mi papá hay tanto, voy a regresar a casa de papá. Y regresó. Eso es parte del arrepentimiento. También ser salvo por gracia incluye fe. Creer, obviamente, que Cristo murió por nosotros y que entregándole mi vida, pues voy a recibir salvación. También, hermanos, hay una conversión, que es volverse de nuevo. Hay un cambio espiritual en nuestra vida. Hay algo que ha cambiado en su interior. Miren lo que dice Romanos 6:4. Romanos 6:4. Este tema, hermanos, es bien extenso. Yo se lo he tratado de resumir, porque en cada uno de los puntos que le estoy dando, hermanos, es una predicación completa, o una enseñanza completa, mejor dicho. Romanos 6:4, dice la palabra: porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en una vida nueva. Es una vida nueva, hermanos, el ser creyente. Dejamos de ser lo que antes era y ahora es una vida nueva. Somos también adoptados, porque no éramos hijos de Dios. No éramos hijos de Dios. Más a los que le recibieron, dice la palabra, le dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. Eso lo encontramos en Juan capítulo 1. Los que le recibieron, le dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. También, hermanos, hemos sido adoptados. Miren lo que dice primera de Juan capítulo 3, versículo 2. Estamos aprendiendo, hermanos. Dice la palabra de Dios: amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Un día estaremos frente a nuestro Señor. Un día seremos semejantes a Él, semejante. Por eso nuestro anhelo debe de ser que cada día es parecernos más a Jesús. Por ahí un pastor decía: cuando usted tenga dudas si lo que está haciendo es pecado o va a ser pecado, pregúntese: ¿lo haría Jesús? ¿Lo haría Jesús? ¿Lo haría Jesús? Si usted se responde y dice: yo creo que mi Señor no lo haría, entonces no lo haga usted tampoco. Porque la Biblia no especifica o no es explícita en decir algunos detalles, algunas cosas de si es o no es pecado. Pero recuerde también lo que dice la palabra de Dios: todo es lícito, todo me es lícito, mas no todo conviene. No todo, hermano. Entonces, hermanos, también implica una regeneración. Hay un cambio. Se va regenerando cada vez, va siendo alguien mejor. Ahora yo le pregunto, hermano: ¿usted tendrá meses de ser cristiano? ¿Tendrá años de ser cristiano? Si tiene años de ser cristiano, ¿sigue siendo la misma persona que hace años, que antes de llegar a Jesús? ¿Sigue cometiendo los mismos errores, los mismos problemas? Porque si sigue igual, hermano, si sigue igual o peor, porque algunos se vuelven peor, si es peor de lo que antes era, usted no es salvo, hermano.
Usted necesita entregarle su vida a Cristo Jesús. Usted necesita estar seguro de su salvación. Entonces, hermanos, pregúntese. Mire, yo antes decía este montón de malas palabras, yo antes consumía esto, yo antes hacía esto, yo antes hacía lo otro, pero ahora, gracias a Dios, ya se me está quitando esa maña. Ya el Señor lo va transformando, ya lo va regenerando. Y somos pues también justificados por nuestro Señor Jesucristo. La salvación, mis hermanos, quiero decirle que no se pierda. Ahora bien, alguien me puede decir, bueno, y entonces, ¿qué pasa? Y volvemos al mismo ejemplo. ¿Y qué pasa con esa persona que no va a la iglesia, no se congrega, anda haciendo lo que le da la gana, tiene 6 mujeres, anda de bolo, anda de esto, anda de lo otro, anda de loca, anda de aquí, pero ella dice que es creyente y dice que, o él dice que es salvo? No soy quien para juzgarlo, usted tampoco, usted no se sabe, hermano, pero debe de haber un fruto digno de arrepentimiento en el creyente. Ahora bien, hay otra versión, hermanos, que se maneja, es que sí se pierde la salvación. Entonces están las dos posturas, ¿verdad? Unos hermanos que dicen, no, si se pierde, si vos le vayas al Señor, perdés la salvación, te caíste. ¿Y cómo puedo hacer entonces? Entonces dicen, no, reconcíliate con el Señor y nuevamente ya sos salvo. Casi, hermano, casi quedamos en lo mismo. ¿Por qué? Porque aquel anduvo haciendo lo que le da la gana, entonces nunca conoció a Cristo. Y el otro dice, no, yo me reconcilio, por eso yo no me voy a poner a pelear por eso. Que sí, que no sé cuánto. Pero no se pierde, hermano. No se pierde, porque pregúntese usted, ¿qué pecado tiene que cometer usted para perder la salvación? Si todos los días pecamos o no. En la mente, hermano, en este momento usted probablemente se le viene a la mente ese pecado por lo que usted dice, quizás voy a perder la salvación. Eso, hermano, el problema es que eso ha llevado a muchos a vivir en libertinaje en el cristianismo. Ese problema es que dicen, porque está el otro extremo que dice, salvo siempre salvo. Momento. Ahora bien, ¿qué va a suceder con esa persona que se congrega, que hace esto, se congrega, lee la Biblia, pero anda pecando, le falla al Señor? ¿Qué va a suceder? Que ese pecado le va a traer una consecuencia. Y lo tiene que pagar. ¿Qué le queda? Nada más pedirle misericordia al Señor. Y les puedo poner ejemplos, hermanos, de alguien que de repente anda tomando y anda tomando, pero es creyente, toma. Y de repente se enfermó, le dio una cirrosis y todo eso. ¿Quién pagó la pena? El cuerpo. Yo recuerdo que uno de mis vecinos, cuando vivía con mi mamá, uno de mis vecinos, hermano, se perdió, se fue para Estados Unidos, allá se fue a hacer peor todavía. Cuando vino al país, hermano, andaba haciendo, pero hermano, mire, hasta miedo le teníamos. Hasta miedo le teníamos. Andaba, pero de aquellos loco. De repente conoció a alguien, a una señorita que era creyente. Y de repente, hermano, se lo veía con la Biblia. Manga larga y con Biblia. Y ya no lo veía andar de loco. Y ahí pasaba, ¿verdad? Buenas tardes, buenas noches. Pasaba ahí, ¿verdad? Y todo era, o sea, un cambio, usted le vio un cambio. Como a los 3 meses, hermano, el mismo estaba otra vez regresó. Andaba bolo, andaba drogado, andaba haciendo esto, andaba haciendo lo otro. Y entonces empezó la gente, yo no era creyente, la gente empezó a señalarlo, a criticarlo, a decir, para ser como este, mejor no nada, que anda jugando con Dios, que no sé qué, que no sé cuánto. Solo Dios conoce los corazones, hermano, eso sí le voy a decir, solo Dios conoce los corazones. Bueno, a los días, hermano, otra vez, con la Biblia. Esta persona estaba luchando.
por agradar a Dios. Yo lo puedo analizar de esta forma. Y andaba con la Biblia otra vez y usted lo veía bien ordenadito y todo. Y bueno, ahí andaba como al mes. Otra vez, hermano, lo mismo. Lo mismo. Y así, hermano, pasó. Póngale que usted unas 2 o 3, como unas 3 veces lo mismo. De repente de andar otra vez tirado en la calle, de andar de loco, de repente otra vez. Manga larga, con Biblia, muy educadito y todo. Mire, hermano, venía del culto con su Biblia. Se dirigía a su casa. No andaba de loco. ¿Y sabe qué? Solo llegó un carro, lo interceptó y lo agarró a balazos. Ahí quedó. Con la Biblia en la mano. Entonces la gente dice, bueno, ¿y por qué, Señor? Decían algunos, si ya había cambiado, Señor. Dios conoce los corazones. Y probablemente, esas son suposiciones mías, hermano. Ya que él andaba bien, mejor digo, me lo llevo. Me lo llevo. Entonces, hermanos, la salvación no es un juego. Porque somos salvos por gracia de nuestro Señor Jesucristo. Dele un fuerte aplauso a nuestro Señor. Vamos a orar. Padre, gracias te damos, mi Dios Todopoderoso, por tu bondad, por tu misericordia, por tu palabra.